Hola, que el Dios dador de vida siga derramando múltiples bendiciones sobre tu vida y sobre toda tu familia. Hoy, en esta noche, quiero compartir contigo el siguiente texto sagrado, tomado del Evangelio según San Marcos, versos del 25 al 34. Entonces, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien había empeorado. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Amén. ¿Qué nos dice el autor sagrado en este texto? Nos narra la situación particular de una mujer que sufría un fluido de sangre constante, ¿verdad? Y esto, para esta mujer, representaba algo muy íntimo de su persona. Es decir, que el Señor quería actuar desde su intimidad. Y así es como el Dios dador de vida quiere actuar en cada uno de nosotros, desde nuestra intimidad. Y es por eso aquella circunstancia que estamos viviendo en los actuales momentos, ¿verdad? Cada uno adentrado en sus hogares, en medio de su familia, rodeado de la misma, está siendo sanado por el Dios dador de la vida, desde la intimidad mismo. Para esta mujer judía, ¿verdad? La sangre representaba perder la vida, porque para el judío perder la sangre es perder la vida misma. Y también hay otro aspecto muy importante de esta mujer. Esta mujer, al estar sangrando, estaba en una situación de impureza. Y asimismo, aquel que tuviera contacto con ella iba a encontrarse dentro de la misma situación de impureza. Porque si nosotros recordamos y revisamos los textos sagrados, como dentro del Levítico, podemos encontrar que cuáles eran las situaciones que llevaban a los judíos a estar en una situación de impureza y a realizar muchos ritos para poder llegar a estar dentro de la sociedad y vivir como unas personas puras, ¿verdad? Pero también se nos narra dentro de este texto sagrado que esta mujer venía sufriendo ya este fluido de sangre ya por 12 años. Para el judío, esta cantidad de tiempo representa la vida entera, es decir, no solamente los 12 años, sino toda la vida de esta mujer, ¿sí? Y así es como nos encontramos también cada uno de nosotros. Habíamos sido trastocados con todo el mundo del consumismo, del comercio, de la vida vana, de la vida superflua, ¿verdad? Durante toda nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con la misma? ¿Cómo hemos administrado esta vida tan hermosa que es una bendición? Que el Señor nos ha nombrado administradores de la misma. ¿Cómo la veníamos administrando, verdad? Así como la mujer hemorroísa, durante toda nuestra vida, malgastándola en cosas vanas y que no nos iban a llevar a alcanzar la salvación tan anhelada. Pero a esta mujer del texto no se le notaba aquel sangrado, puesto que para los judíos el hecho de estar sangrando la ponía a ella en un estado
de impureza, y aquel que tuviera contacto con ella iba a entrar también en la misma situación, en aquel estado de impureza, para lo cual ellos dentro de la sociedad judía debían de realizar muchos ritos para luego estar en estado de purificación y vivir dentro de la sociedad. A ella, esta situación del sangrado constante, si se le hubiera notado, hubiera sido motivo de que se le expulse de la ciudad, de que viva alejada, marginada, pidiendo limosna en los exteriores de la ciudad. Pero ese dato muy importante que nos da el autor sagrado, que nos dice que ella igual estaba dentro de la sociedad, es decir, a ella no se le notaba esta situación que vivía, esta realidad que vivía, pero que a ella la tenía mal porque ella sabía la realidad que estaba viviendo. Y asimismo nosotros hoy sabemos la realidad que estamos viviendo. Y de pronto analizando nuestra vida, sabemos por qué la estamos viviendo de esta manera. Ella había sufrido y había gastado todos sus bienes haciéndose tratar de muchos médicos. Y así nosotros también gastamos todas nuestras fortunas para adquirir y obtener cosas materiales que en realidad no nos dan ningún provecho para edificar la misma, para edificar la vida que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Para poder edificar la vida que el Señor nos ha hecho administradores. Pero ¿qué sucede? Regresando al Evangelio, que esta mujer escuchó de Jesús, escuchó hablar de Él, ¿sí? Y buscó un encuentro con Él, buscó el encuentro con quien da la vida misma. Esta mujer del texto sagrado, ¿qué dijo? Si logro tocar, aunque sea su manto, me salvaré. Y esta traducción que tiene mi Sagrada Escritura me encanta, porque me hace dar cuenta de que esta mujer no buscaba únicamente sanación, buscaba la salvación. Y también me deja claro que el manto de Jesús no es mágico, que esta mujer lo que tenía era fe. ¿Y por qué se da esta obra milagrosa de nuestro Señor Jesucristo? Porque esta mujer tuvo fe en Él, creyó en el Dios dador de vida. Por lo tanto, el manto se transforma en un medio sobre el cual nuestro Señor Jesucristo, a través del mismo, obra aquel signo tan milagroso, ¿verdad? ¿Y qué sucede luego? Inmediatamente se secó la fuente de sangre. Jesús se dio cuenta de la fuerza que salió de él y pregunta, ¿quién tocó mis vestidos? Una pregunta un tanto ilógica para la circunstancia que se vivía en ese momento, ¿verdad? Una pregunta que estaba de más, porque en medio de tanta gente que lo apretujaba, mucha gente con seguridad lo tocó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en el lugar de los discípulos ante esta pregunta un poco ilógica para la realidad que vivían, verdad? Jesús miraba a su alrededor para descubrir quién lo había hecho. Y ese es un dato muy importante y un dato que a nosotros nos llena de emoción, porque muchos de nosotros antes de la pandemia escuchamos de Jesús y estuvimos en búsqueda de Jesús. Y aquí, como nos narra el texto, que esta mujer asimismo fue en busca de Jesús, luego ella se convierte en ser buscada por nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí el detalle más importante para nosotros, porque nosotros ahora estamos siendo buscados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos confinados en nuestras casas. Por eso estamos dentro de nuestros hogares. Porque Él nos está buscando siempre, constantemente. Y eso es maravilloso conocerlo. La mujer, dice de este texto, viendo lo que le había sucedido, fue consciente de su realidad. Y también nosotros estamos siendo conscientes de la realidad que estamos pasando. Por eso, este confinamiento en casa para nosotros se transforma en un mirarnos a nosotros mismos, en un retiro espiritual que nos hace descubrir lo frágiles que somos y nos hace redescubrir
al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede, que para Él nada es imposible. Dime algo, ahora que estás confinado en tu casa, todos los bienes que has gastado, todo tu dinero, toda tu fortuna, todos los títulos que tienes, todos los bienes que posees, carros, casas, cuentas bancarias, todos los posgrados y los PhDs que has hecho, ¿de qué te sirven en este momento? ¿Ves lo frágil que eres? ¿Ves lo frágiles que somos nosotros los del linaje humano? De nada nos sirve todo aquello, haber malgastado toda la fortuna, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos vale? ¿Para qué lo podemos usar en estas circunstancias? Para nada, pero nos queda alguien que sí nos va a servir y que nos ha estado sirviendo constantemente desde mucho antes que existiéramos en el vientre de nuestra madre. El Dios dador de vida. Y es por eso que Él nos tiene en este confinamiento, para redescubrirlo a Él y para descubrir nuestra debilidad humana. Y esta mujer del Evangelio hizo cosas muy maravillosas y que nosotros con seguridad ya las hemos empezado a realizar. Que el Dios dador de vida permita que así sea. Ella vio su realidad y nosotros la hemos visto, ¿verdad? Ella se acercó al Señor y nosotros en esta realidad nos estamos acercando a Él cada vez más. Ella se postró ante Él y nosotros también debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque es importante y es necesario postrarnos ante Él. Ahora sí ya somos conscientes del nivel de importancia de toda nuestra cotidianidad. Primero Dios, luego la familia y finalmente el trabajo. Ya no vamos a estar esclavos de esos dioses de placer. Ya ahora nuestra vida va a ser otra. Esta mujer del texto sagrado le cuenta toda la verdad a Jesucristo. Y nosotros nos hemos desnudado ante la presencia del Señor para contarle también toda nuestra realidad, toda nuestra verdad, que es importante hacerlo porque Él lo sabe todo. Pero es importante que de tu boca salga, mi querido hermano. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada. Y así es como nos quiere nuestro Señor Jesucristo. Nos quiere salvos y nos quiere sanos. Las dos cosas de la mano. Y así es como nosotros debemos de tener fe, pero habiendo hecho todo lo que nos narra que hizo la mujer de este texto sagrado. Postrarnos únicamente ante Él. Nada más importante que un encuentro contigo. Y para ello, Él tiene todo el tiempo para escuchar toda tu verdad. Jesús nunca llega tarde en ninguna de las circunstancias de nuestra vida. Recuerda, Él es el dueño del tiempo y del espacio. Y que nuestro Dios Todopoderoso, al permitirnos vivir todas estas circunstancias de pandemia, nos haya hecho descubrir nuestra finitud como persona humana y que así también nos haya hecho redescubrir lo que es Él, el Dios creador, el Dios dador de vida, el Dios salvador. Que Dios te bendiga y que multiplique todas tus cosas y que multiplique todas las bendiciones sobre ti y sobre toda tu familia. Bendiciones, hermanos.